Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Uno de los propósitos fundamentales de una plática que tuve hoy, que la excelencia, ¿no?, para el Señor es indispensable, es algo que debe de estar en el corazón de nosotros. Y muchas veces pues queremos hacer las cosas corriendo o apurados y realmente las cosas no funcionan si no estás en paz, si no estás tranquilo. Y fíjate que tiene que ver mucho con la Santa Cena, la vida la vida del redimido o de la persona que tiene la vida de Dios. Debe de vivir en la frecuencia de la vida nueva que tiene. Y pues tenemos argumentos bíblicos, pero los fundamentos, que es la base fundamental para poderlo lograr, porque todos queremos hacerlo, pero no todos lo están logrando porque no se ha revelado al corazón de la persona, y no se ha transformado una ideología o una costumbre o una tradición a la realidad de lo que es el reino de Dios. Yeah. Hay un versículo que yo utilizo en todos los servicios y que creo que es el punto de partida cada vez que vamos a orar, cada vez que vamos a leer la palabra, cada vez que vamos a vivir un nuevo día, saber que somos seres espirituales, que vivimos, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así es. Entonces, es el espíritu, del ser humano, o sea, el hombre nuevo que nace por Cristo, el cual vive esta dimensión en la cual nosotros tenemos que considerar cada palabra que salió de la boca de Dios, porque de ahí mana todo lo que es la vida. Dice, de la abundancia del corazón, la boca habla. La boca habla. Así que, ¿qué necesitan las personas que están uniéndose o que en un futuro van a ver esta repetición? ¿Qué van a ocupar para celebrar junto con nosotros la Santa Cena? Pues ocupamos los elementos, ¿no?, que están escritos en la palabra, que pues es el jugo de uva y el pedazo de pan o una galleta. Y pues como normalmente decimos, ¿no?, si no tiene a su alcance jugo de uva, pues puede celebrarlo con agua, con algún líquido que tenga ahí cerca de usted, ¿no? Muchas veces andamos corriendo, no estamos en nuestra casa, pero pues queremos realizarlo y queremos hacer la Santa Cena, así que recuerda que no es vino, es jugo. Amén. Ahora, si por el momento no hay jugo, pues puede ser agua, ¿no? Puede ser un refresco que simbolice nada más. Porque realmente es algo físico lo que usted va a consumir, pero realmente la realidad de lo que está haciendo usted es en el espíritu. Así es, amén. Porque es ahí donde radica la realidad del reino de Dios, ¿no? Ahora, si sabe que el próximo martes usted va a tener la Santa Cena, ¿no?, le invito a que se prepare, ¿no?, tenga el jugo. Compramos refrescos, compramos cosas en nuestro diario vivir, pues yo pienso que podemos tener preparado. Pero Dios puso en mi corazón hablar un poco sobre 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 16 al 17, capítulo 10, del 16 al 17. ¿No lo puedes leer? A mí me gusta porque mi esposa lo lee en varias versiones y pues también se traduce de los originales del inglés, que fueron traducidos al inglés, que fueron más precisas, los rollos originales, y luego pues ha habido una serie de traducciones, ¿no? ¿Sí? 16 y 17. Ajá. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo,
Pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí hay puedes escribir libros y libros y libros de solamente de esos dos versículos, ¿no? Y estamos leyendo Reina Valera, ¿no? La versión Reina Valera. La copa de bendición que bendecimos. Fíjate nomás, el celebrar la Santa Cena, ¿qué es? La copa de bendición. No es a la manera que el hombre quiere hacer la Santa Cena o la manera que una organización ha decidido que así es la Santa Cena, porque es la manera de proceder de nosotros y llevar un tipo de vida, una naturaleza de vida. Dice una vez más, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión no es la comunión de la sangre de Cristo, y está con signos de admiración. No es, fíjate bien, la comunión de la sangre de Cristo. Ahora, veamos la función que tiene el derramamiento de la sangre de Cristo. Si usted no ha tenido una revelación de lo que es el derramamiento de la sangre de Cristo, no podrá disfrutar de la comunión de la sangre de Cristo. Por eso es muy importante que entendamos y leamos lo que dice en la segunda mitad del versículo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que partimos, o sea, lo que ahorita vamos a hacer, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Quiere decir, el comer el pan, ¿sí?, es la comunión del cuerpo de Cristo, la común unión, o sea, la asociación, la unión en el amor de Dios entre todos los que somos hijos de Dios, ¿no? Amén. Yo ahora entiendo cada día más que celebramos la Santa Cena el propósito de seguirlo haciendo y el propósito de seguirlo haciendo, porque no podemos vivir un estilo de vida divididos. Amén. Ahora, no porque tenemos que estar unidos con aquel que no quiere vivir en la verdadera comunión de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una sola redención, hay un solo Cristo, hay un solo camino, hay una sola verdad. Y no podemos nosotros ponernos en unión con algo que no sea de acuerdo conforme en la palabra de Dios. Tal vez alguien piense, no, es que así piensan ellos. Vamos a pensar de esta manera. Los pensamientos que debemos todos abrazar son los pensamientos de Jesús. Así es, amén. Y la obra que hizo Jesús no fueron pensamientos, fueron hechos. El ir a la cruz y morir no fue un pensamiento, fue una acción realizada donde Cristo pagó con su vida y su cuerpo fue molido completamente y fue destrozado completamente para que se cargase en él toda maldición, todo dolor, todo sufrimiento, toda ruina, toda pobreza. La corona de espinas fue un símbolo de que aquí es donde están los ataques del diablo. Si nosotros no permanecemos en la verdadera comunión de Jesús. ¿Por qué? El que camina en comunión, en la verdadera comunión del cuerpo de Cristo, ama al prójimo conforme la verdad. ¿Por qué ama al prójimo? Porque fue un mandato de Jesús. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Así es, amén. No podemos decir yo voy a amar a mi manera, sino como Cristo nos amó, y Cristo jamás hizo o dijo o actuó fuera de la voluntad del Padre. Siempre fue preciso. Siempre llevaba, por decirlo así, un destino en cada decisión que él tenía que tomar. Había sido tomada por Dios y él lo ejecutaba solamente. Y dice el 17, siendo un solo pan, una sola comida, no hay dos comidas, no hay menú aquí, es un solo pan.
que es el cuerpo de Cristo. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo. O sea, dice el Señor, así como Jesús es uno, el cuerpo debe ser uno. Amén. Aleluya. Aquí en la versión amplificada dice, porque no importa cuán numerosos somos un cuerpo, porque todos participamos de un pan. Y luego entre paréntesis dice, de aquel, the one whom the communion bread represents, de aquel de quien representa el pan de la comunión. Aquel que representa el pan de la comunión. Amén. ¿Quién representa el pan de la comunión? Jesús. El verbo que se encarnó. Así es. La palabra que se encarnó. Amén. Y retomó para poder traer a nosotros lo que vamos a estar viendo en este momento. Ahí en Mateo 26. En Mateo 26 vamos a ver algo muy poderoso. Mateo 26. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Qué precioso. Tomad la copa habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos. Dios nos manda a que todos caminemos en su frecuencia, en su verdad, en su palabra. Todos. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice el 28. ¿Sí? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Amén. Acuérdense que el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Y dice, bendecid, dice el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué es derramada la sangre? Para el perdón de pecados. Para remisión de pecados. Y la palabra remisión, si usted no sabe qué quiere decir la palabra remisión, si usted no entiende qué es la remisión de pecados, le invito a que vayamos y veamos. Antes de que vamos a otro lugar. No, Otro versículo. no, Okay. pero quiero hacer una aclaración aquí. Estamos leyendo en Mateo, ¿verdad? Amén. Remisión de pecados. ¿Lo puede ver? Aquí dice perdón de pecados. En esa versión dice Sí, perdón. en esta versión dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, dice, la cual ratifica el acuerdo y es derramada por muchos por el perdón de pecados. Por el perdón de pecados. ¿Estás en inglés? Amplificado. ¿Ves? Aquí dice remisión. Y ahí dice perdón. Y hay una gran diferencia entre remisión y perdón. Porque la versión Reina Valera, ¿sí?, tienes una remisión. Yo me acuerdo cuando en los negocios compras algo y no te facturan, te dan una remisión. O sea, te dan un recibo y llega el mes, fin de mes, y luego te hacen una sola factura por todo. En este versículo te están poniendo notas. En este versículo en inglés ya está pagado. Es una remisión. Por eso es muy importante que veamos lo que Jesús hizo. Dice, para remisión de pecados. Por eso es bien importante que sepamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Pero vamos a Romanos 3:25 y vamos a entender lo que es ahora lo que es el perdón de pecados y la diferencia del perdón de pecados a lo que es la remisión. ¿Sí?
Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Estás leyendo Romanos 3. 25. Romanos 3:25. Vamos a ver cómo dice en la versión Reina Valera. Porque dice en la versión Reina Valera, dice la escritura, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vea el papel que juega la fe. ¿De dónde? La fe viene por qué. El oír. ¿El oír qué? La palabra. La palabra. O sea, quiere decir que el tipo de fe de Dios o la naturaleza de fe de Dios está sujeta a lo que creemos en la palabra. Amén. Todo lo que es fe que no va de acuerdo a la palabra, eso no es fe. Será esperanza, será un dicho muy bonito, como yo una vez encontré en mi vida un hábito malo y que creía que era bíblico, hasta que una persona me dijo, eso no es bíblico. Y hay muchas personas que dicen como dice la Biblia y repiten ciertas cosas que no vienen en la Biblia. Y sin embargo tienen fe en eso. ¿Sí? Una de ellas era, ayúdate que Dios te ayudará, como dice en la Biblia. No dice en ninguna parte de eso la Biblia. Pero son cosas son que dichos, son pues, dichos. ¿No? Y así hay ideas también. O hay costumbres. Y que no van de acuerdo a la palabra de Dios. En quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjese el papel que juega la fe en la sangre de Cristo. Si usted no cree que esa sangre fue derramada por usted, usted jamás va a vivir la plenitud de libertad de pecado. No pecados, el pecado. El pecado de la separación con Dios para manifestar su justicia. Por eso hay mucha gente que vive condenada. Hay mucha gente que sigue con culpa en su corazón. Que cada cierto tiempo están viviendo una recaída, una subida, una bajada. Una subida y una bajada. Porque no se les ha revelado el papel que juega lo que es una vez se hizo nada más. Una vez nomás Jesús derramó su sangre. Amen. Una vez nomás. Y dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Quiere decir que la justicia que proviene de ese acto de muerte y de derramamiento de sangre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La función que tiene el que tú y yo tengamos la fe en su sangre es que esa sangre nos limpió totalmente de la naturaleza pecaminosa que teníamos y borrar todos nuestros pecados, todos. Entonces, si una persona vive con cero pecado, limpio completamente, ante los ojos de Dios estamos limpios. Pero si la persona no ha tenido el tipo de fe para creer que la sangre de Cristo le ha limpiado, va a seguir viviendo con condenación. Así es. Siempre va a tener una condenación y siempre va a ser reo de enseñanzas, de sentimentales que lo van a sentir, que lo hacen sentir con sufrimiento. ¿Sí? Ahora veamos el 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo leí este versículo nomás para que veas el tipo de fe que tienes que tener. La fe de Jesús, no la fe de una organización. No que tengas fe en lo que dice un grupo o una persona. No.
Si Cristo, oh my, por sus llagas somos sanos. Aleluya. Si Cristo fue el que se encarnó por obra del Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne, que vino del cielo, que fue para redimirnos de la maldición que teníamos, entonces ya es pasado para los que somos creyentes. Y dice la Escritura, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia. Hay una justicia divina. ¿Cuál justicia? La justicia del reino de Dios aquí en la tierra. Así como hay justicia en la tierra y hay una justicia en cada país, cada país tiene sus reglas, hay justicias, ¿no? Justicias federales, estatales, municipales, y se llaman diferentes lugares diferentes, pero es la justicia de cada nación. Así el creyente tiene una justicia. Así es, amén. Y esa es la justicia que está vigente, está activa, amén, ahorita, contra toda acechanza del sistema del mundo satánico. Como se mueva el mundo satánico, no importa, tú tienes una justicia. amén. Y esa justicia, si tú no sabes tus derechos, te vas a ser esclavo. ¿Esclavo de qué? De una vida que no corresponde a vivirla. Tienes que aprender a vivir una vida la cual Dios te dio a ti. Amén. Dice la Escritura, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, ¿quién? El justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que aquí en la versión amplificada, la última parte dice, aquel que tiene la fe verdadera en Jesús, dice aquí. y es ahí donde muchos tienen que checar y verificarse en su propia vida y decir, ¿estoy operando en la fe de Jesús o en la fe en lo que yo creo que es fe? Sí, empieza el versículo en la versión amplificada, dice, y era para demostrar y comprobar en el presente tiempo, en la estación ahorita, dice que Él mismo es justo y que Él justifica y acepta como justo aquel que tiene una fe verdadera en Jesús. Aleluya. Aquel que cree la palabra de Dios. Amén. Aquel que acepta la palabra de Dios y dice, si soy redimido, soy redimido. Así es, amén. Una vez y para siempre. Ahora, si Dios ya me perdonó mi naturaleza pecaminosa, ¿por qué yo tengo que hacer otras cosas que no van de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios? Sí. Ahora, veamos, yo les digo esto porque es la única manera que podemos vivir una plenitud de libertad. Lee el 25 de nuevo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Veamos algo, dice, en quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación es expiación. Dios lo puso a él para que él derramara la sangre. Y esa palabra, propiciación, significa quitar la ira de Dios. Ahorita hay un versículo en la Biblia que dice, todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, vive bajo la potestad del maligno. Quiere decir que vive bajo el dominio de Satanás. No importa que practique una religión, no importa que vaya a una organización, si en su corazón el Señor no es el Señor de su vida, es algo que está viviendo fuertemente bajo fuertes ataques satánicos día y noche. Y se esfuerza y todo lo que amontona se cae. Tal vez de una manera o de otra, pero no porque nunca ha querido aceptar a Jesús en su corazón. Veamos una vez más la palabra propiciación, que siendo Cristo nuestra propiciación, es el único medio para quitar la ira de Dios de nosotros.
Ahora, una vez que ya no hay ira de Dios con nosotros, una vez que se acaba ese problema con nosotros, existe el amor de Dios en nosotros. ¿Qué era lo que nos separaba a nosotros? La muerte espiritual. Pero esa propiciación, ese derramamiento de sangre, viene a dar el sacrificio. Pero fíjese bien algo que debe de guardar muy fuerte en su corazón y poner mucho énfasis. Pero es la fe que tienes en su sangre. Hay personas que no tienen fe en la sangre de Jesús. Tienen fe en que una persona puede levantar una copa y decir, esta es la sangre de Cristo. Eso no dice la Biblia. No está hablando de esa copa. Está hablando de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Amén. Y que me quitó una naturaleza. De esa sangre está hablando. Esta es una representación que nosotros estamos dando aquí. Pero realmente la sangre de Cristo, la que Él derramó, si tengo certeza en mi espíritu de que esa sangre a mí me limpió totalmente, en mi hombre interior va a tener vida de Dios. Así es. Va a tener amor de Dios, gozo de Dios, paz de Dios, libertad de Dios, conocimiento, de revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón mío y conoce su corazón. Amén. Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Por eso es bien importante. Veo muy seria a mi amada esposa hoy. Pues ya es hora. Y es la hora. Ya es hora. No, pues vamos a darle un poquito más, porque empezamos un poquito tarde. Por último, Primera de Juan 2:2. Aleluya. Para celebrar la Santa Cena. Estamos leyendo Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está ahorita, si hay una persona que nos está viendo y dice, a mí me gustaría creer en la sangre que Jesús derramó. Voy a quitar mis ojos o mi mentalidad en lo que dice el hombre y voy a creer lo que dice la palabra. Y voy a tener fe en esa sangre que Jesús derramó. Porque esa es la única sangre que puede limpiarte. Sucede un fenómeno divino cuando uno se canaliza a la fe de Dios y caminas creyendo en la perfecta voluntad de la palabra. Y dice la palabra, el que permanece en mí y permanece en mi palabra, quiere decir, está en su frecuencia. Amén. Pídame lo que quiera. Y lo hemos visto y lo estamos viendo hoy en día. Pero esta propiciación fue por todos. Amén. Así que yo le invito a que tenga fe en la sangre del Cordero. Crea que le lavó, que le limpió. Usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son muchas nuevas. Dice la palabra, el que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Ahora, la nueva criatura no puede estar haciendo lo de la vieja criatura. Para ser nuevo, debes de vivir en permanecer haciendo lo nuevo de Jesús. La nueva vida. En Juan 10:10 dice, vine a darles vida y vida en abundancia. Amén. ¿Sí? ¿Qué es una vida de abundancia? Una vida de una justicia divina de Dios en abundancia. Es una vida poderosa, victoriosa. Le decía yo a una persona, tu país, tu nación, o mi nación o el país, no determina nuestra fe. Porque estamos empeñados a ver la economía terrenal, estamos empeñados a ver las circunstancias del mundo. No quiere decir que no vamos a estar atentos a lo que está pasando, obviamente que nos damos cuenta, pero que no gobierne tu corazón. ¿Por qué? Porque somos llamados a vivir en la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Siempre nos están trayendo algo que no es lo original.
siempre nos quieren dar algo original, que es copia del original. Por eso es muy importante que usted tenga la fe en la sangre. La sangre aquella que una sola vez se derramó. Y de esa manera usted va a comenzar a vivir una vida diferente. Aleluya. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11. Allí primera capítulo 11. Espero que ya tenga su porción de jugo y su porción de su pan. Aleluya. Amén. Normalmente oramos para invitar a aquellos hermanos que no han tenido fe en la sangre y que siempre han amado a Dios, pero no han visto una plenitud de libertad. Este es tu día de tu milagro. Amén. Y si en tu caso tú eres una persona que has tenido fe en la sangre de Jesús y que has aceptado que eres totalmente libre, pero que has seguido viviendo, cometiendo errores en tu vida, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y limpia nuestras conciencias. Porque ¿quién nos condena? Sí es el diablo, pero ¿qué utiliza? Nuestras conciencias. Nos hace estar viendo el pasado, nos hace estar viendo el mal que estoy viviendo en este momento y que por una razón o por mi conveniencia no me desconecto de eso. Porque hay intereses de por medio que mucha gente no dejan el pecado por intereses del mundo o carnales. Y nunca van a depender de Dios por lo mismo. Y Dios tiene suficientemente provisión para depender de Él. Amén. Amén. Así que pídale perdón a Dios. Y como le dijo Jesús a aquella mujer que iban a apedrear, vete y no peques más. Fue todo lo que le dijo. Y vas a vivir cosas extraordinarias. Y Dios te va a bendecir. Cuando uno toma decisiones conforme el corazón de Dios, créalo que momentáneamente tus ojos ven cosas que no agradan. Pero a la vuelta de la esquina, a la vuelta del tiempo, dices tú, valió la pena creerle a Dios. Amén. Así es. No he visto justo desamparado, dice la palabra. Jamás. Así que yo te invito a que con agrado disfrutes. Algo que viene a mi corazón decirte, dice la pastora, ya se acabó el tiempo. Sí, ya se acabó el tiempo, pero el pasar tiempo a diario con Dios, el disfrutar una relación con Dios, es un privilegio. Amén. Las emociones religiosas duran un momento, pero la relación con Dios es un estilo de vida. Cada vez que tú respiras estás en comunión con Dios. Amén. Es un estilo de vida. Yo he usado un término, es un privilegio para los hijos de Dios que fueron lavados con su sangre, para vivir totalmente libres, espiritual, mental, emocional, física y financieramente, porque vivimos en la tierra. Y Dios sabe que usted necesita de todo lo que ocupa en su casa. Y pone el ejemplo de las aves. Mira las aves. ¿Sí? ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Por qué no dependemos de Dios? Porque queremos arreglar nosotros las cosas y no Dios. Porque no tenemos fe en su sangre. Así es. Amén. Pero si hoy es el día donde tú dices, a partir de hoy, yo tengo fe en su sangre, se te va a abrir el entendimiento, Dios te va a dar sabiduría y va a cobrar vida esta palabra en ti y vas a comenzar a leerla como no te imaginas. Amén. Y vas a comenzar a comprenderla. Amén. Así que te invitamos, si en tu corazón hay algo, te invitamos a que oremos juntos. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por el honor y el privilegio, Señor, que nos da de poder entrar ante su presencia, mi Dios, pidiéndole perdón, papá. Mi Dios, queremos, Padre, que el todo de su palabra, Señor, viva, Señor, cobre vida, Padre, en nuestras vidas. Que
la palabra, Señor, lo que ha salido de Aleluya, sus sí, sí. labios, mi Dios, sea, papá, para nosotros nuestra... Oh, ah, mamá. nuestro todo, Señor. Queremos, Padre, deleitarnos, Santo, precioso Dios, en el pacto, Señor, que tenemos de parte suya. Padre, gracias, mi Dios, porque sabemos que usted ya gracias. cumplió, Señor, con la parte que le corresponde a usted, Padre. Ahora a nosotros, oh Dios, nos corresponde, Padre, el ceder y ser obedientes, papá, a la parte nuestra, mi Dios. Por eso, mi Dios, venimos delante de usted en esta noche, Padre, pidiéndole perdón, arrepintiéndonos, papá, porque reconocemos que tenemos a un Dios vivo en nuestras vidas. Oh, precioso, gracias, porque para nosotros es un deleite, papá, el poder deleitarnos Oh, delante de su presencia. Gracias, precioso, por el Espíritu Santo. oh, Gracias, precioso Dios, porque podemos depender, papá, en ese perdón de pecados, en esa sangre del Cordero, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros, oh Dios, pudiésemos presentarnos delante de nuestro Padre completamente limpios, completamente libres. Oh, aleluya. precioso, gracias porque nos limpia de todo pecado esa sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Oh, te adoramos, Padre. Contamos por gozo, Señor, todo lo que está en nuestra vida, Padre. We count it all joy, Father. Gracias, precioso Dios. Gracias, Padre, porque nuestro gozo va por delante, Padre, porque eso significa, Padre, que nuestra fe, Señor, y nuestra dependencia, Padre, está puesta en usted. No está puesta, Señor, en ningún hombre, ninguna familia, Padre, en ningún gobierno, papá, en ninguna persona, en ninguna circunstancia, en ningún tiempo, Padre, sino en usted, precioso Dios, el autor y el consumador. Oh, te adoramos. Señor. Gracias. Te adoramos y te exaltamos, precioso, en esta noche. Oh, mamá. Gracias, Padre. Bendecimos, oh Dios, a todas aquellas personas que están al alcance de nuestra voz, mi Dios, en esta noche, Padre, y oramos para que se les sea revelado, Señor, en sus espíritus, Padre Celestial, esa verdad, oh Dios, de permanecer, oh Dios, parados y cimentados, Padre, en esa palabra eterna, en esa palabra que es verdad, que es pura, que es verdadera, mi Dios. Oh, papá, gracias, 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 precioso. A usted damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, la adoración, la exaltación, Padre. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Si usted hizo esa oración, va a ver lo que va a suceder en su vida y tenga seguridad de que con dignidad puede comer y beber de porque es en su espíritu que está realizado la realidad de Dios. El simbolizarlo es hacerlo en memoria de Él, recordando Amén. lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11, vamos a empezar en el versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, hoy venimos ante tu presencia, tomando, Señor, este pan. Es en tu nombre que lo hacemos, comiendo del cuerpo, Señor, porque sabemos, oh Dios, que al partirlo, oh Dios, estamos celebrando en memoria de ti, Señor. Gracias, Padre. Que somos uno en ti. Gracias, Jesús. Gracias, precioso. Puede comerlo. Dice el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amado Dios, gracias. En memoria tuya, Padre.
Bebemos de la copa. Es la copa, Señor, que representa el nuevo pacto y tu preciosa sangre derramada por nosotros para quitar esa maldición de nuestras vidas, esa división que había. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, lo hacemos en obediencia a ti. Amén. Dice el versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues nos despedimos. Es un placer haber estado con ustedes en este día martes de que celebramos la Santa Cena. Gracias por ser fieles y pues esperar el programa cada martes. Los amamos, los bendecimos y pues nos vemos el próximo martes. Invita a alguien a celebrar con nosotros. Si no está en su ciudad, afortunadamente estamos en todo el globo terráqueo, en todo el mundo. Amén. Aquí tenemos un ejemplo en todos los lugares donde usted puede encontrar a sus amigos, sus amigas. Y si usted tiene un don, un regalo de Dios, del deseo de servir a Dios, empieza a servir compartiendo este link. Amén. No queremos ser famosos, ya somos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así es. No hay más fama que esa. Esa es la verdadera fama. Sí, y si usted desea escuchar más o constantemente más de la palabra, tenemos Radio Vital, que usted puede sintonizarla 24 horas al día. Siempre está conectada la radio. Es en el www.radiovital.org o puede bajar su aplicación completamente gratis. Y pues ahí tenemos diferente programación. La Santa Cena también se pasa por ese medio. Ahorita estamos pues al aire por medio de la Santa Cena también. Así que tenemos muchos beneficios para aquellos que desean escuchar lo que es la sana doctrina, y también cuidamos mucho las canciones, ¿no? Porque hay muchas canciones que son cristianas, pero que niegan o van en contra de lo que dice la palabra, así que o van dirigidas, van dirigidas a alguien, pero no a Jesús. Ya. Y pues nosotros nos hemos dado a la tarea el limpiar y poder solamente presentar aquello que es agradable ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Yeah. Así que pues nos esmeramos en siempre dar lo mejor. Así que pues los invitamos, puede compartir Radio Vital. No queremos fama, nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Nuestra intención es que millones de personas, sus vidas sean edificadas. Vivan la vida nueva. Disfruten. Amén. Así es. Aleluya. Así que bendiciones, los amamos.